Lloras por todo. No sabes llevar las cosas, eres una exagerada, permites que todo te afecte demasiado. Eres una drama queen. ¿Os suena? Como muchos de vosotros, yo he crecido con esas frases. Y lo que es peor, me las he creído. Yo crecí pensando que mi sensibilidad era algo malo, algo que tenía que esconder, de lo que no debía hablar. Así que eso es lo que hice. Y por eso, cuando aparecieron los primeros síntomas de la ansiedad, cuando aparecieron incluso los primeros ataques de pánico, me lo callé. Porque claro, yo era una exagerada, era una drama queen. Tuve que hacer un máster en creación literaria para que mi vida cambiara. En este máster una profesora nos encargó un trabajo un poco extraño, cuya premisa era escribir un cuento en el que contáramos algo que jamás le hubiéramos contado a nadie. Y yo tenía clarísimo de qué quería hablar. De esto. Esto es para mí la ansiedad. Es un enredo de oscuridad. Es una espiral que me atrapa, que me deja sin aire, sin espacio, sin luz, y que lo convierte todo en algo malo. A veces la ansiedad se queda conmigo durante días, en mi cabeza, y me acompaña con náuseas, vómitos, incapacidad para concentrarme, la sensación de que todo va a ir mal, incluso cuando todo va bien. Y a veces la ansiedad explota y se convierte en un ataque de pánico. Y entonces empieza lo verdaderamente divertido. La sensación de despersonalización, los ahogos, la sensación de que estás perdiendo el control de tu cuerpo. Y yo siento que mi cabeza va tan rápido que voy a colapsar. De eso quería hablar yo, de algo a lo que en ese momento no le podía poner nombre. Así que eso es lo que hice. Yo imagino que si os digo que penséis en cómo trabaja un escritor, lo imaginaréis delante de un escritorio, delante de un ordenador, y sí, tendréis razón. Pero a mí a veces me gusta escribir narrando, grabándome y después pasándolo a limpio en el papel, adaptándolo. Esa es la técnica que utilicé. Cogí mi grabadora, me puse delante del espejo, tal y como hacía la protagonista del relato, y empecé a narrar. Tranquilamente, muy lentamente, y poco a poco, mientras hablaba, me iba dando cuenta de que las palabras del personaje no eran suyas, eran mías. Y de repente estaba teniendo un ataque de pánico doble, el suyo y el mío. Y hoy en día puedo acordarme de eso y decirlo riendo o sonriendo, al menos, porque ahora sé que sin eso no habría podido cambiar. Permitirme ver un ataque de pánico desde fuera me hizo ver que había algo ahí, que eso tenía que tener un nombre. Y yo necesitaba ese nombre porque soy escritora y necesito la palabra. Y sabía que sin nombre la realidad no existe. Como el color azul para la tribu de los Himba, en Namibia. Esta tribu es conocida porque tiene una percepción del color muy diferente a la nuestra. No tienen una palabra para definir el color azul. Y eso, según los estudios que se han hecho, hace que les cueste mucho distinguirlo, por ejemplo, del verde, pero también que les cueste muchísimo identificar el color azul cuando lo ven de forma independiente. Eso es lo que me pasó a mí con la ansiedad, que hasta que no le pude poner un nombre, hasta que no tuve una palabra, no pude identificarla, primero en el personaje y después en mí misma. A raíz de ese relato, yo fui capaz de hablar con mis padres, de pedir ayuda, de empezar a ir a terapia y unos meses después de desahogarme de la única forma que sé, escribiendo una novela. Yo estaba aterrorizada antes de publicar ese libro porque creía que la gente iba a decir que la protagonista era una drama queen. Erin, la protagonista, es un alter ego de mí misma y la novela es una excusa para hablar de cómo vive y cómo siente una persona
que convive día a día con la ansiedad. Como os digo, yo tenía miedo. Pues la respuesta me dejó helada y llena de tristeza, porque no sabéis cuántas personas se me acercaron y me dijeron: Laia, yo soy Erin, te has metido en mi cabeza, ¿cómo lo has hecho? E incluso muchas personas me decían que gracias a este personaje han sido capaces de darse cuenta de que lo que les sucedía a ellos se llamaba ansiedad. Yo eso no me lo esperaba. Yo no escribí esta novela con la idea de ayudar a nadie. La escribí por egoísmo, por la necesidad de soltar todo lo que llevaba dentro. Lo escribí como forma de terapia y resulta que ha sido la terapia de algunas personas. Escribir ha convertido mi ansiedad en un win-win. Y no me malinterpretéis, porque yo estoy muy contenta, me siento muy feliz por haber podido ayudar a alguien, pero la cuestión es que vivimos en la sociedad de la información. ¿Cómo es posible que sepamos tan poco sobre algo que afecta a tantísimas personas? Porque la ansiedad no es algo minoritario. En España, la ansiedad ya es la primera enfermedad de causa no directamente física, por delante de la depresión, y ya se habla de la ansiedad como la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Y a pesar de eso, vivimos en la ignorancia. ¿Por qué? Porque pese a lo que digan, sigue siendo un tabú. Es cierto que hoy en día decir que vas al psicólogo está mucho más aceptado que hace un tiempo, pero ¿hablamos de trastornos mentales? ¿Hablamos de lo que sucede dentro de la consulta? La respuesta es que no. Y ese es el problema, que vivimos en silencio. Es hora de romperlo. Si sufrís ansiedad, y abro el espectro, si sufrís cualquier tipo de trastorno de salud mental, hablad con vuestros padres, con vuestros amigos, escribid un libro o componed una canción, haced hilos en Twitter, lo que queráis, pero no os quedéis en el silencio. Porque el silencio fue lo que a mí me hizo sentir durante tantos años que, como dice mi abuela, estoy mal hecha y a oscuras. Yo sentía que estaba rota, porque ni mi cabeza ni mi corazón iban de la forma en que yo veía que funcionaban las de mis compañeros y de mis amigos. Yo me sentía demasiado diferente. Y si entonces hubiera aparecido un genio de la lámpara, yo le habría dicho que por favor se llevara mi sensibilidad de una vez, que se llevara mi ansiedad. Pero ahora sé que me habría equivocado, porque mi sensibilidad es lo que a mí me hace ser quien soy y me hace ser la escritora que soy. Sin mi sensibilidad e incluso sin mi ansiedad, yo no podría conectar como lo hago con mis lectores. Escribir me ha permitido ver eso, que no estoy rota, que soy tan válida como cualquier otra persona, sienta como sienta. Y sobre todo, me ha hecho entender que todas esas personas que durante tantos años me han dicho que me callen mis emociones, estaban equivocadas. Porque siempre, siempre hay alguien cerca que necesita escuchar que no está roto y que no está solo. Muchas gracias.